contento por la publicación de dos libros que de alguna manera recogen pues buena parte de su vida, ¿no? Claro, sí, muy contento y además, como menciona, sí, él recoge pues casi 60 años de hacer caricatura y sobre todo de un recorrido por todos los sucesos y no sé, bueno, no todos seguramente, pero de muchos de los sucesos que hubo en todo ese tiempo, principalmente en México y también pues, en algunos países, ¿no? En el caso concreto de El Hombre de Negro, ¿cómo recuerda la época en la que salió el 68 con el grupo de La Garrapata? ¿Cómo trabajaban y cómo se le ocurrió un personaje con estas características? Fue una, fue una época muy bonita, yo la recuerdo así, porque nos reunimos, no hacía mucho que nos habíamos conocido, nos reunimos cuatro caricaturistas, bueno, ellos ya se conocían, pero que eran Rius, Naranjo y el maestro AB, y como eran tiempos en donde había mucha censura en los medios normales, en los periódicos en donde trabajábamos algunos ya, decidimos hacer una publicación en donde pudiéramos publicar lo que a nosotros nos gustaba y que no aceptaban los periódicos, o sea, que los censuraban. Era la época de Díaz Ordaz. Y así fue como surgió la Garrapata. Entonces fue una publicación, desde luego, de crítica al gobierno, y repito, era precisamente el gobierno de Díaz Ordaz. Recién había pasado el movimiento estudiantil, la represión a los estudiantes, y, y lo comentamos en nuestra revista. Era una revista editada precisamente por el mismo editor que editaba las primeras historietas de Ríos, las de los supermachos. Y, nosotros éramos los directores de la revista. Y trabajábamos muy a gusto, tratábamos los temas que nos interesaban y nos gustaba algo más de la revista, que era que no tenía publicidad. Era una revista que salía y se sostenía únicamente por la compra de los lectores. Eso creo que es un mérito, pienso yo, porque además en la época aquella de la represión y de aquellos presidentes, porque también la hicimos cuando entró Echeverría, la continuamos, trabajar sin publicidad, pues era la única manera, porque el gobierno solo le daba publicidad al resto de las publicaciones, pero y poniendo sus condiciones de censura, desde luego, ¿no? Como una forma, me refiero al personaje, como una forma de burlar la censura, es decir, para denunciar cosas que a lo mejor de manera explícita no se podían tocar. Sí, el hombre de negro surgió precisamente en esa época y en esa revista, en La Garrapata. Y, y lo mismo, eh, tratábamos ahí temas, o sea, en la revista, y el hombre de negro, por ejemplo, ahora está a punto de salir o recién saliendo un libro precisamente del hombre de negro, ¿no? Entonces, yo mismo revisándolo, me sorprendo de cómo el hombre de negro en su historieta trataba en la época de Díaz Ordaz el problema de la represión al movimiento estudiantil. Claro que tratado de una manera humorística, pues buscándole ¿cómo decirlo? Eh, mm, Tangencial en donde se entendiera, pero se hablara, se tratara ese tema, ¿no? Y claro, con el pretexto del humor era posible hacerlo. Entonces, en este libro que está saliendo del Hombre de Negro se hace una recopilación y aparecen trabajos desde esa época. De Echeverría también se trata mucho en esa historieta, una historieta que, digamos, es
Yo siempre lo he dicho, era y siempre lo fue una especie de experimento. A mí me gustaba experimentar con el personaje y con el formato y con los temas mismos y la manera de tratarlos, en donde, por ejemplo, el personaje estaba consciente de que él era un personaje de historieta, o sea, un personaje dibujado, a diferencia del resto de las historietas, en donde los personajes toman actitudes, pues, hasta cierto punto humanas, ¿no? Nació a partir de un momento muy particular. Hoy habría cabida para que surgiera, no por usted, pero para que surgiera un personaje similar, o el país es totalmente distinto. Bueno, el país ha cambiado un poco, por supuesto, en algunas cosas, en otras sigue siendo igual, pero yo pienso que para que surja un personaje igual, pues simplemente tendría que haber un dibujante que pensara igual que yo, por decirlo, ¿no? Este, no creo que influyan las condiciones del país para, en ese sentido, cambiar de estilo, ¿no? O de intención en el personaje. Por ejemplo, en la censura, creo que actualmente, o al menos de 3 años para acá, 4 años para acá, hasta donde yo sé, ya no existe censura, igual que, por ejemplo, lo había en la época de Díaz Ordaz o de Echeverría, o en general, los gobiernos priistas y panistas. Todavía hasta, para no hacer un recorrido de uno por uno, pero hasta los recientes de Fox y de Calderón, de Peña Nieto, pues había una censura de no se podían tratar todos los temas, habría que afrontar las consecuencias de perder el trabajo o de que simplemente no salieran publicados los cartones, ¿no? O la historieta. Ahora creo que eso ha cambiado y eso lo menciono en primer lugar porque para un dibujante o para un caricaturista es muy importante. En mi caso, por ejemplo, la censura ha sido algo con lo que he tratado he tenido que lidiar prácticamente durante toda mi carrera, porque me ha tocado, pues, recorrer todos esos sexenios y sobre todo hacer caricatura política, porque pues caricatura de humor es otra cosa, ¿no? Yo simplemente lo veo actualmente en los periódicos, en los cartones políticos, lo que se publica en caricatura y lo mismo en columnas políticas de las autoridades principales, del presidente para abajo y bueno, yo digo, bueno, publican todo lo que quieren. No he visto ni sé de nadie, de ningún colega que haya sido censurado. Entonces, eso es una cosa importante que considero que ha cambiado. Claro, seguramente hay otras cosas relacionadas con la economía o con la cambios en general que ha habido en el país, pues no digamos radicales, pero que, y eso yo, ha sido el actual gobierno un experimento de transformación precisamente que creo también que no es nada fácil, ¿no? Ni tampoco se puede lograr milagros de la noche a la mañana. El caricaturista político siempre tiene que ser crítico con el poder, o se vale que tenga, que si simpatiza con el proyecto, sea más indulgente. Bueno, yo creo que sí, siempre tiene que ser crítico con el poder o con los poderes, porque Ujú. pues, todos sabemos que no hay uno solo, ¿no? Este, por ejemplo, en mi caso, ¿no? No quisiera hablar de otros caricaturistas, pero según yo sigo haciendo crítica al poder, pero como decía, pues está el poder económico, está el poder militar, está el poder de los mismos medios. Hay muchos poderes a los que uno debe dirigir la crítica. Y desde luego el poder presidencial, ¿no?
pero no concretarse nada más a uno. Por ejemplo, hablábamos de las transformaciones pues que mucha gente estamos viendo actualmente. Eh, Está enfrentando problemas y dificultades, algunos naturales y otros artificiales, provocados precisamente por otros poderes que se oponen a ese cambio. Entonces, pienso yo, el caricaturista, o repito, en mi caso, yo me enfoco a esos poderes que están tratando de obstaculizar precisamente que haya el cambio que todos queremos y seguir haciendo crítica. Yo recuerdo mi crítica, por ejemplo, y que está reflejada tal vez en este libro, es de lo que yo criticaba de los gobiernos priistas. ¿A quiénes criticaba, no? Aparte del gobierno, pues yo criticaba a todos los otros poderes que trabajaban conjuntamente con el gobierno y que según yo eran motivo pues de crítica, de caricatura. Por ejemplo, los grupos empresariales, los sindicatos blancos, el hecho de que existan eh, pues personajes ligados a las elecciones y que se siga en alguna manera eh, pues propiciando que haya fraudes todavía, ¿no? Entonces esos personajes, por ejemplo, también otro poder que ha estado ahí constante, no solamente en México, sino en otros países, el de los gobiernos de Estados Unidos, que quieren imponer sus políticas en muchos países del mundo, incluyendo México. Entonces, esto sigue siendo motivo de crítica ahora, como lo fue hace 20 años o 30 o 40 años. Entonces, yo creo que hay muchos elementos a los que se puede seguir criticando. Al mismo presidente actualmente también, ¿no? Hay algunos aspectos en donde uno nota cierta falla y debemos criticarlo para bien de todos, no nada más por el gusto de criticar, ¿no? O sea, con esa intención o ese fin. Y, pero yo sí noto algo, por ejemplo, de que actualmente hay muchos caricaturistas que se concretan a criticar al solo presidente y entonces dicen, es que el caricaturista debe criticar al poder y para ellos, el único poder que existe es el presidencial. De hecho, trabajan para otros poderes, ¿no? Para la prensa actual, lo que siempre hemos dicho, prensa vendida, pues para ellos trabajan, ¿no? Ese es un poder que para mí sigue siendo motivo de caricatura y de crítica. Muchas veces sucede que son ellos precisamente los que enarbolan la bandera de que hay que criticar al poder, pero hay que criticar pues de hecho a todos los poderes, no concretarse a uno solo, porque ahora hay la posibilidad y la facilidad de hacerlo, porque muchos de esos moneros difícilmente criticarían al poder presidencial cuando el presidente era otro, ¿no?